delegaciones de los países africanos, reunió delegaciones de los países africanos y de los países americanos. Esa convención hizo un análisis de la situación mundial que atravesaban las personas africanas en el continente y en el resto del mundo. En especial, el colonialismo de Europa, su invasión colonial de los países africanos, la esclavización que apenas terminaba en los últimos países como Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, unos pocos años atrás, sus consecuencias en la vida, en la participación de las poblaciones afrodescendientes. Y produjo una declaración de los derechos humanos de los pueblos negros del mundo. Marcus Garvey era un gran visionario. Tenía una visión global desde esos años. Y en esa declaración, en el artículo 53, promulgaron el 31 de agosto de cada año como el Día Internacional de los Pueblos Negros del Mundo. Así se llamó. Esa fecha quedó archivada durante años, hasta en el 2020, que la vicepresidenta Epsi Campbell la revivió, y en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con su lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, Costa Rica lo hizo aprobar para visibilizar, para reconocer la gran presencia constructora, civilizatoria de los pueblos afrodescendientes en los países americanos y en Europa y en Asia. Y también reivindicar el enfoque étnico afrodescendiente dentro de las sociedades de nuestros países, reivindicar los derechos colectivos de nuestros pueblos y buscar el fortalecimiento de la organización, de la unidad y la movilización de nuestras comunidades por vida con dignidad, con identidad y con empoderamiento político dentro de las sociedades americanas. Honor y gloria a Marcus Garvey, gestor
del Día Internacional de los Afrodescendientes. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por esa aclaración. Es muy pertinente, efectivamente, hoy 31 de agosto, pensarnos también en nuestras luchas, no solamente en lo nacional, en lo local, sino también en lo internacional y en aquellas apuestas que ya son una realidad, son una concreción. Entonces, profesor Juan de Dios, muchas gracias por esa explicación y por ese llamado, esa conmemoración de esta fecha tan especial para las personas afrodescendientes. Luego de escuchar al profesor Juan de Dios, vamos a pasar a la presentación de nuestro ponente el día de hoy. Giovanni, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Nuestro ponente de hoy es Giovanni Ramírez. Giovanni Ramírez es magíster en ciencias, biología y biólogo con énfasis en recursos naturales. Giovanni tiene más de 20 años de experiencia estudiando y gestionando la biodiversidad, la conservación, el manejo, las interacciones socioambientales. Su trabajo con grupos étnicos y la construcción de herramientas para promover el buen uso de la biodiversidad y los recursos naturales para el desarrollo territorial le han permitido acumular una importante experiencia. En la actualidad, Giovanni se desempeña como subdirector de investigaciones del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IAP, encargado de coordinar la planificación y ejecución de las acciones misionales del mismo, líder e investigador asociado, segundo del grupo de investigación en conocimiento, manejo y conservación de los ecosistemas del Chocó Biogeográfico, categoría A de MinCiencias y avalado por el IAP. Giovanni, te doy la bienvenida a este espacio y nos encanta que estés aquí compartiendo con nosotros. Muy buenas noches para ti. Sí, muy buenas noches. Para mí es todo un honor estar en este día y en este espacio. Seguro que cuando me hicieron la invitación dije, bueno, ¿será que me lo merezco o no me lo merezco? Buenas noches para, para todos los que están conectados, para el profesor Juan de Dios. Me parece que hacer un ejercicio de este tipo es interesante para evaluarnos como pueblo negro, como pueblo cimarrón, y sobre todo para mirar qué tanto hemos avanzado en ese gran proceso que se gestó hace 30 años y que hoy muchos de nosotros somos beneficiarios, pero estamos aportando nuestro granito de arena al proceso. Entonces, muchísimas gracias. Soy biólogo, repito, con énfasis en recursos naturales, muy orgulloso de la Universidad Tecnológica del Chocó, magíster y doctor de la Universidad Nacional, pero pues tengo un profundo conocimiento y un profundo amor por mi territorio y creo que eh, todo este ejercicio de arraigarnos al territorio, todo este ejercicio de darle fortaleza a nuestro pensamiento afro, pues ha hecho que muchos de nosotros nos volvamos o nos encaprichemos por conocer el territorio, pero por aportar a ese desarrollo que siempre hemos soñado y que la Ley 70 fue uno de sus inicios. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti, Giovanni. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que queremos formularte. La primera pregunta en torno precisamente a la conmemoración de esta ley, la ley 70, te quisiéramos preguntar cuáles son los logros más destacados que se han alcanzado a través de la ley 70 de comunidades negras en Colombia en términos de transformación agraria y empoderamiento de las comunidades afrocolombianas. Sí, bueno, nosotros desde el instituto, voy a hablarles desde un pensamiento muy institucional que recoge pues todo el bagaje que hemos tenido estos últimos 15 años
pero sobre todo todo el conocimiento de la historia que tienen nuestros pueblos negros. Nosotros desde el instituto creemos que en términos de reforma agraria, de Ley 70 y de comunidades afrodescendientes, el mayor logro es la tenencia de la tierra. O sea, ser titulares y dueños de la tierra es un logro muy importante. Seguro que si el Chocó geográfico, y les voy a hablar de una porción del país, pues la parte más grande del territorio que tiene comunidades afrodescendientes, si nosotros no tuviéramos la Ley 70, no tuviéramos el territorio que tenemos hoy tan bien conservado. O sea, tenemos un 70% del Chocó geográfico de la región más biodiversa del planeta, conservado por esa titularidad de la tierra. Y me voy al tema de conservación porque para nosotros es muy revolucionario que, que tener la tierra nos haya permitido tener una manera distinta del agro. Para nosotros el campo, digo, para nosotros en el territorio el campo no es el espacio donde cultivamos, sino que es el sitio donde vivimos. Y como es el sitio donde vivimos, tratamos de utilizarlo de manera integral y eso nos ha llevado a conservarlo. Esa es la gran diferencia, que es otro logro, entre el modelo y la mirada de agro del afrodescendiente del Chocó geográfico que contiene el Pacífico colombiano y la mirada andina. La mirada andina es extractivista, ha consumido todos sus bienes y todos sus servicios, mientras que la mirada de nosotros en el territorio es usarlo de manera integral con el objetivo de que se mantengan los bienes y servicios ambientales, pero sobre todo la cultura que tenemos puesta en el conocimiento de esos ecosistemas. Entonces yo creo que esos son dos pilares muy grandes de la Ley 70 frente a una mirada revolucionaria para nosotros del agro como el concepto básico del espacio donde se producen alimentos. Aquí nosotros no tenemos un espacio donde se producen alimentos, sino que es un espacio donde nos concentramos y nos encontramos con nuestros espíritus, por eso lo respetamos, es un espacio donde se produce el agua, es un espacio donde nos ordenamos alrededor del ciclo del agua. Cada vez que escuchamos al presidente hablando de ordenarse alrededor del ciclo del agua, decimos que ese es un principio de las comunidades negras, asentarse alrededor del ciclo del agua. Entonces, todos estos elementos nos hacen que nosotros respetemos el agro y que no lo veamos únicamente como la tierra que cultivamos, sino como el espacio donde vivimos. Entonces eso es muy importante. Y la ley 70 logró que no solamente lo viéramos como un espacio de ocupación, sino como un espacio de pertenencia porque somos dueños del territorio. Y muchas gracias, Giovanni, por esas reflexiones. Aquí también me permito, en esa línea de esa revolución agraria afrocolombiana, también dar algunos datos en cuanto a esta revolución y datos que, que, que pude indagar también en la preparación de este espacio, consultando, entre otras cosas, el libro del profesor Silvio Garcés, en donde habla de aproximadamente 236 títulos colectivos expedidos en estos 30 años, 407 títulos colectivos que se encuentran en trámite en la ANT y 50 susceptibles de titulación colectiva, para un total entre los que ya se encuentran expedidos, los títulos colectivos que ya se encuentran expedidos, los que se encuentran en trámite y los que están susceptibles de titulación, un total de 693 títulos colectivos como balance que nos da, entre otras cosas, el profesor Silvio Garcés. Siendo así, también en esta línea te queremos preguntar, Giovanni, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrenta la implementación de la Ley 70 y la revolución agraria afrocolombiana? Y por tanto, ¿cómo afectan estos desafíos a las comunidades negras y a la sostenibilidad de sus logros? Sí, muy interesante la pregunta. Antes
de entrar en materia en la pregunta, en la respuesta de la pregunta, quiero también darle unos datos muy importantes de territorio, ¿no? Nosotros en el Chocó Biogeográfico, el Chocó Biogeográfico es una región que está constituida por 7 departamentos. Quiero que vamos poniéndonos en contexto porque siempre hablamos del Pacífico, pero el Pacífico es una subregión del Chocó Biogeográfico. Nosotros en el Chocó Biogeográfico tenemos Pacífico y tenemos Caribe, ¿no? Tenemos 7 departamentos, 2 municipios de Córdoba, 6 municipios de Antioquia, tenemos todo el departamento del Chocó, tenemos 6 municipios del Valle del Cauca, tenemos 3 municipios de Cauca y tenemos 8 municipios de Nariño. O sea, imagínense que es una región que tiene parte en la cuenca Caribe y parte en la cuenca Pacífico. Entonces, en ese espacio geográfico, el 70% está titulado colectivamente. O sea, ese espacio que les estoy mencionando son casi 11.300.000 hectáreas. Y de esas 11.300.000 hectáreas hay 7.500.000 y algo que está titulado a negros indígenas y hay 5.300.000 que es de título y es de propiedad colectiva. Entonces, imagínense en la magnitud de importancia de la Ley 70 que tituló este territorio casi en su totalidad y desafortunadamente todavía hay algunos consejos comunitarios que tienen posesión pero no tienen título, que eso suma un poquitico más de 1.000.000 de hectáreas. Entonces ahí tenemos elementos suficientes para saber la importancia y la trascendencia de la Ley 70 en la región del Chocó Biogeográfico, que es el espacio geográfico donde más comunidades afrodescendientes hay. En la pregunta de cuáles son los principales desafíos, pues teniendo la tierra, el principal desafío de su momento fue el conocimiento. Bueno, con esa tierra, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo las luchas por leer mucha historia de la Ley 70, la lucha de toda esta gente que hizo esfuerzo por consolidar esa herramienta para el territorio, de crear un instituto de investigaciones que le permitiera conocer qué había dentro de esos territorios para poder manejarlos de manera adecuada. Pues el reto del gobierno del Estado más bien, ha sido poco eficiente porque a pesar de que el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico se ha reestructurado y ha hecho todos los esfuerzos posibles para generar información y conocimiento, creemos que ha faltado o que faltó en su momento más acompañamiento para poder cumplir con la misión, un estipulado colectivamente territorio, ponerle un instrumento, una plataforma de conocimiento que permitiera generar la información suficiente sobre el ambiente, sobre las comunidades, sobre las problemáticas para orientar herramientas efectivas que permitieran competitivo para que la ilegalidad, que es el principal, pudiera desarrollarse. Afortunadamente, vemos con muy buenos ojos los nuevos gobiernos que han empezado a usar esa información para poder equilibrar esa balanza, de tener la tierra de una manera tan importante, que fue un avance súper importante, de generar una institución que le permitiera levantar información y conocimiento y de poner ese conocimiento en función de la toma de decisiones y de la gestión en el territorio. Entonces ahí creemos que ha sido como el triángulo donde hay que articular y donde hay que poner en marcha esas miradas que tiene el territorio desde adentro. En esta dinámica de establecer, de mencionar estos desafíos, me gustaría quizás preguntarte en este balance de logros y desafíos también y retos por tomar, podemos hablar precisamente de una reforma, de una revolución afrocolombiana, agraria, eso por un lado, y por otro lado me gustaría también que
profundizaras quizás si esa meta de fortalecer ese instituto en cuanto al conocimiento, abocado al conocimiento de lo que hay precisamente en esos territorios, a qué se lo puedes atribuir, si ha sido un problema de voluntad política, de gestión de recursos. Me gustaría que si pudieras profundizar un poco más en eso. Sí, bueno, son múltiples los factores. O sea, puse un ejemplo en el instituto para buscar desafíos, pero hay más. Vamos por parte. Entonces, el haber centralizado la atención del territorio a otras regiones, por ejemplo, la atención del territorio en temas prediales estaba por fuera, en muchos casos por fuera del departamento del Chocó, del departamento del Valle, toda la parte pacífica, Caucana y del Valle del Cauca. Y todos estos modelos que llevaron a que la gestión y el manejo del territorio se hiciera por fuera también han sido, pues, ha estado entre los mayores cuellos de botella para el desarrollo económico de la región, basada en esa mirada de territorio que se simplifica de lo andino en lo agrario. Yo quiero que vamos cambiando la narrativa que nosotros en comunidades negras no tenemos la definición de agrario como se tiene en lo andino. Entonces eso es un elemento que tenemos que ir cambiando en la narrativa para que nos permita saber que la mirada de nosotros del territorio incluye lo agrario, pero no es el todo. Entonces nosotros en el territorio hacemos múltiples cosas. La investigación que hemos hecho los últimos 15 años en el instituto nos ha llevado a conocer profundamente el territorio. Lo hemos hecho con esfuerzos del Estado, de los gobiernos, pero sobre todo gestionando por fuera, con la cooperación. Eso nos ha llevado a conocer los ecosistemas estratégicos de la región, con mucha profundidad los manglares, las ciénagas, los bosques húmedos, su problemática, qué contienen, cómo mejorar esas condiciones, pero sobre todo lo más importante del ejercicio de investigación que hemos hecho en los últimos 15 años es esa relación con la gente. Nosotros investigamos y tenemos un modelo de investigación que se llama acción-participación, que ese modelo lo que nos hace es combinar el conocimiento científico con el conocimiento tradicional. Y eso nos evita o nos ha favorecido en no tener muchos periodos o largos periodos en campo, porque la gente del territorio conoce mucho de la dinámica de su territorio. Y con esto quiero meterme al tema agrario, que nosotros lo vemos aquí como producción o unidades productivas en el territorio, que tienen unos principios agroecológicos que son los que este nuevo gobierno está incorporando en la mirada del campo. Esos principios que tratan a la tierra como si la fueran a seguir usando ellos y como si la fueran a seguir usando sus generaciones futuras. Entonces hemos levantado un cúmulo de conocimiento que nos ha permitido saber e ir cerrando muchos paradigmas, porque les comento que nos dijeron en un principio que el Chocó biogeográfico, que el Pacífico colombiano era de los territorios menos productivos del país. Nosotros asociamos esa definición a no querer invertir recursos en la producción del territorio. Tenemos otro tipo de producción que involucra no solamente la producción agrícola, sino también la producción forestal en una misma unidad productiva. Entonces nosotros somos, la gente del campo de nosotros es gente que hace diferentes actividades productivas durante el año en el mismo espacio geográfico. Y eso hace que no haya un uso excesivo, que no haya extractivismo en la tierra y que eso permita que las unidades familiares productivas se recuperen anualmente. Eso es un modelo tradicional, pero que cuando hacemos el análisis desde lo agroecológico y desde lo agronómico, es una maravilla. Eso es de última tecnología y eso es lo que han usado nuestros ancestros. ¿Qué hicimos en el instituto? Lo que hicimos fue caracterizar esos modelos
y lo que hicimos fue documentar esos modelos, porque lo que pasa con nosotros es que no tenemos nada escrito o no teníamos nada escrito hasta que apareció el instituto como un instituto del territorio y de las comunidades étnicas. Entonces, todos esos modelos, esas aproximaciones que se basan de conocimientos milenarios que vienen de África, muchos, que se arraigaron en el territorio y que se adecuaron y se adaptaron a las condiciones del territorio, son los que ahora nosotros estamos promoviendo en herramientas desde el territorio para que temas como lo agrícola o la producción sostenible tenga involucrada esa mirada, porque esa mirada lo que hace es que conserva el territorio, por eso hoy lo tenemos conservado, y por otro lado, evita la ilegalidad y el extractivismo en el territorio. Entonces creemos que una reforma agraria no se puede ver de una manera global como si el país no fuera diverso, como que si no tuviera las culturas y como que si no tuviera las condiciones ambientales que tienen para este caso específico el Chocó. En el Chocó geográfico, en la región pacífica colombiana, los grandes y las grandes extensiones de cultivo son contraproducentes para las condiciones tan particulares del territorio. Nosotros tenemos una alta diversidad de especies, pero también una alta diversidad de suelos, lo que hace que no tengamos suelos tan homogéneos como los de los llanos orientales o como los suelos de la región andina, de toda la parte alta de la cordillera de los Andes, donde siembran papa, donde hay ganado, donde tienen pasto. No, los suelos de nosotros son más diversos, por eso la gente en nuestras comunidades trató de ubicarse en las zonas donde eran más ricas en concentración de materia orgánica, y esto les permitió desarrollar un modelo. Cuando uno hace un análisis del conocimiento tradicional y lo pone en términos agronómicos, agroecológicos y ambientales, se da cuenta que esos tipos son unos genios, ¿sí? Fueron unos genios, y esto lo hacen de generación en generación, y lo que hemos tratado en el instituto es de caracterizar, y vuelvo y repito, documentar estos modelos, y con estos modelos crear las herramientas que nos permitan tomar decisiones dentro del territorio. Y estas decisiones son las decisiones que minimizan el riesgo de pérdida de cultura y de pérdida de biodiversidad, que son los dos activos que tenemos en la región y que deberíamos conservar, y que en este momento se conservan por tener la tierra y por esa mirada que se tiene en el territorio. Gracias. Gracias en torno al trabajo. En esta misma dinámica, a ese interrogante sobre una revolución agraria afrocolombiana, quisiéramos preguntar cómo ha influido la revolución agraria afrocolombiana en la percepción de los derechos y la identidad de las comunidades negras en Colombia. Sí, esa pregunta la voy a responder con un ejemplo. La sentencia T622, que le dio derecho al atrato, que declaró el río, fue declarado por la Corte como sujeto de derecho. Entre las muchas órdenes que tiene la sentencia, de las más importantes, porque siempre hemos dicho que el problema del atrato no es un problema ambiental, lo ambiental es una consecuencia, que la ilegalidad tampoco es un problema, sino una consecuencia, y que la paz tendría que terminar siendo un resultado de tener un modelo de desarrollo económico competitivo en el atrato que permita que esa región tan importante del Chocó geográfico se vuelva productiva en términos de las actividades que se pueden hacer. Y con esto empiezo a responder la pregunta, porque para nosotros que estamos en el tema ambiental ha sido todo un desafío la sentencia del atrato, porque por primera vez ponen a todas las instituciones junto con la gente del territorio a decidir por su territorio, a juntarse para construir de forma participativa la planificación del territorio. Entonces, yo creo que ese es un modelo que se puede extender desde la escala del atrato a una escala de región y a una escala de comunidades negras en el país.
no quiero extenderme mucho, pero quiero sacar como el principio, el ADN de este ejercicio que hicimos en la Cuenca del Atrato, que fue mirar cómo las comunidades étnicas del Atrato veían su territorio, cómo las comunidades étnicas querían desarrollar su territorio, y seguro que nosotros creemos que en las 8 órdenes de la sentencia del atrato, las órdenes de la Corte, va a estar la solución al problema, pero sobre todo el piloto para que nosotros podamos en el territorio tomar eso como un modelo. Eso es quizá la manera de decirle al Estado la mirada para desarrollar el campo, para asegurar la alimentación de la gente, no es una mirada ni asistencialista ni de un foco centralizado, es una mirada desde las bases. Ahí, ¿qué hizo la gente? ¿Y qué propusimos nosotros? Los abogados de la Corte, con el perdón aquí del moderador, miraron muy corto en el problema que ellos imaginaron desde querer poner una solución, que era seguridad alimentaria. Nosotros dijimos, bueno, desbordemos esta orden y enfoquémonos en producir alimentos para desarrollar económicamente una de las cuencas más importantes del Pacífico, porque es muy productiva. Nos dimos cuenta que a diferencia de la gente, incluso del territorio, incluso de la cuenca, el Atrato tiene una producción muy alta en términos de proteína y de carbohidratos, que sería suficiente para mantener la seguridad alimentaria de la gente de la cuenca, pero sobre todo para establecer negocios rentables. El problema del Atrato que vimos que hay que asociar, por eso decimos que la mirada del territorio tiene que ser una mirada de atenderlo integralmente, es llevar la tecnología, la ciencia, la innovación para que esos procesos productivos tradicionales se conviertan en unos motores de desarrollo que permitan de manera adecuada, con tecnologías de bajo impacto diseñadas para el territorio, poder establecer un enclave económico competitivo, porque si no llegamos a la competitividad no vamos a salir de la ilegalidad que tiene el territorio. La minería es un ejemplo. No tenemos nada en contra de la minería, creemos que hay que ordenar y planificar la actividad minera como todas las actividades en la cuenca del Atrato y en el territorio, pero lo que decimos es que es una propuesta innovadora desde la ilegalidad para disminuir el potencial que tiene el desarrollo económico que se ha mantenido en el Atrato. Entonces yo creo que ahí hay un ejemplo de que esa revolución agraria desde el territorio tiene que tener una mirada integral, una construcción participativa y una voluntad política para que esos modelos que se construyen en el territorio sean parte de las políticas públicas con diferentes miradas en los diferentes sectores. Muchas gracias, Giovanni. Y bueno, de antemano no tienes que disculparte. Yo realmente tengo que decir que estoy bastante emocionado por lo que estás diciendo, y creo que hay una urgencia también desde los profesionales del derecho también de nutrirse desde otras disciplinas. Yo soy fiel partidario de que la ciencia tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir, e incluso valoro el hecho de conocer profesionales afrocolombianos científicos que nos pueden dar también otras luces, no solamente del litigio estratégico, ese litigio estratégico ante altas cortes, sino también desde el territorio y desde lo que puede ofrecer, jalonar procesos productivos y por qué no, encaminadas a la generación de riqueza en base a esos conocimientos ancestrales y a ese conocimiento del territorio. Así que, Giovanni, no tienes por qué excusarte, incluso seguramente me gustaría hablar contigo en un próximo momento más personal y que me pudiera seguir contando más detalles sobre ese trabajo que están haciendo. En esta dinámica de la revolución agraria afrocolombiana, quizás ya lo has mencionado, pero quisiéramos también preguntarte en qué medida esta revolución agraria afrocolombiana consideras
que ha contribuido a la visibilidad y el reconocimiento de las comunidades negras en Colombia y sus tradiciones culturales y por tanto sus conocimientos ancestrales. ¿Cómo ves eso? Sí, yo tuve la fortuna de hacer parte del equipo de planificación del sectorial del sector ambiente para Plan Nacional de Desarrollo. Eh, y me dejó muy contento. Yo creo que nos preparamos desde el territorio, nos preparamos desde lo científico, pero también desde poder integrar, o sea, esa integralidad del conocimiento científico y el conocimiento ancestral ha sido bastante importante. La creación de las herramientas de territorio han sido determinantes. Ahora hay el principio básico y el objetivo supremo del Plan Nacional de Desarrollo del presidente es el cierre de brechas. Nosotros creemos que las brechas no se van a cerrar si no se usa este conocimiento, y este conocimiento que hemos generado en territorio de manera conjunta es la plataforma para decir, miren, desde el territorio estamos aportando a la construcción de país. Yo quedaría contento y espero en 4 años nos podamos reunir nuevamente y hacer un balance de estos 4 años ya con la firma y el decreto en firme de la reglamentación del capítulo 4 y 5 de la ley 70, que le va a dar muchísimo peso, no solamente a la tenencia de la tierra, sino a la responsabilidad y al beneficio que tenemos las comunidades étnicas en el territorio para usar los recursos naturales. Entonces ya no somos los recolectores de los excedentes del bosque, sino que ahora somos los que tenemos una mirada de cómo esos excedentes se pueden convertir en un renglón de la economía que el presidente está haciendo y el sector está haciendo mucha fuerza. Nosotros creemos que va a ser el mayor activo que tenga el territorio, que es tratar de encajar dentro del modelo económico del país la bioeconomía como un renglón fuerte. Nosotros no tenemos fábricas, no tenemos empresas y no vamos a competir, como le digo yo a la gente en el territorio, pues salir a competir con la gente del Tolima y con la gente del llano con el arroz va a ser muy difícil mientras cogemos la cancha y llegamos a los niveles de ellos. Pero nosotros sí tenemos los productos no maderables del bosque que tienen un mercado internacional pero bravísimo, que tienen unos rendimientos en otros países, y en una conferencia que tenía hace 3 días en la Universidad Nacional C de Tumaco, con un colega, el profesor Orlando Rangel, que escribió el mapa de vegetación, concluíamos que el Pacífico va a terminar siendo la Dubái de América, pero en este caso lo que nosotros vamos a transar no es con petróleo ni con minerales, sino con la bioeconomía. La bioeconomía es la economía de vanguardia. Decía la ministra en la cumbre internacional de sostenibilidad e innovación hace la semana pasada en Bogotá, en la apertura, que nosotros pasamos de querer conservar el planeta hace 30 años, dice, nosotros tenemos un sistema ambiental obsoleto que seguro merece una reforma como merece una reforma la salud, porque antes pensábamos en conservar. Ahora lo que tenemos que pensar es en remediar el problema que causamos, porque los temblores, los incendios, las inundaciones, los calores no son un efecto estocástico del ambiente, no. Eso es una condición que es la reacción del clima a cómo hemos transformado el territorio. Y si nosotros tenemos un territorio donde podemos transarnos, el presidente dijo en su discurso en las Naciones Unidas, nosotros quisiéramos cambiar deuda externa por conservar nuestros ecosistemas, por conservar nuestros bosques. Ahora lo que estamos tratando es que el presidente incluya dentro de su discurso ambientalista la región del Chocó biogeográfico, porque sabemos que es una potencia, incluso
de la misma importancia o más importante que la Amazonía. Entonces queremos que sea visible, porque tenemos tanto comunidades negras como comunidades indígenas, pero porque tenemos la diversidad, la mayor diversidad del planeta. Miren, nosotros tenemos en el 10% del país el 10% de toda la biodiversidad del planeta. O sea, miren la magnitud, y bueno, la Amazonía es mucho más grande que el Chocó geográfico, pero en términos de unidad de área nosotros tenemos, bueno, ¿cómo volvemos eso? Riqueza. Ya están los proyectos y los ejercicios que se están haciendo en territorios de pagos por servicios ambientales, los ejercicios de deforestación evitada. Está el ejemplo del Consejo Comunitario en el Cedro, en Vallasolano, en el norte del Chocó geográfico, que iniciando el año 2008-2009, tuvo un convenio con una empresa canadiense para extraer toda la madera del bosque. Ya estaban los helicópteros allá y hubo una acción popular que lo frenó. Ese mismo consejo ahorita tiene un convenio con con cooperación internacional para no tumbar ese bosque, y hay ejercicios de pagos por reducción evitada de hasta 25.000 y 30.000 millones de pesos anuales. O sea, anuales por no tumbar el bosque y por tener actividades productivas que estén en consonancia con la conservación del bosque. Hay ejercicios de todo lo que estamos haciendo desde la investigación para promover una decena de especies que por el potencial que tienen ya tienen un nicho de mercado y que estamos buscando las tecnologías para incorporarlas y que sean las comunidades que tengan la empresa. O sea, no queremos que las comunidades sean los que producen la materia prima y que entre otra vez esto en el ciclo de que somos los que cargamos la madera, y no, somos los que transformamos la materia prima en productos de primera línea, y ahí tenemos un convenio con el Ministerio de Ambiente para hacerlo en todo el Chocó geográfico. Entonces, si hay algo que nos ha dado fuerza y que es importante, es habernos preparado para este momento. El conocimiento es la base del desarrollo de los pueblos, y ahora tenemos la titularidad de la tierra. Tenemos la reglamentación de los capítulos que nos permiten usar ese territorio, y tenemos el conocimiento. O sea que ahora tenemos la capacidad de gestionar o de cogestionar con el Estado y con el gobierno para que el desarrollo se haga en los principios económicos, sociales, en la distribución justa y equitativa de los beneficios del ambiente, pero sobre todo tenemos no solamente la gran responsabilidad, sino la experiencia con evidencia de que si la tierra de nosotros no estuviera titulada, tuviéramos el mismo problema de la región andina. Les voy a dar un dato. Junto con los 5 institutos del Sistema Nacional Ambiental, perdón, 4 de los 5, porque el INVEMAR no tiene vegetación, acabamos de terminar el año pasado el mapa de vegetación de Colombia. El primer mapa de vegetación para el país. O sea, nosotros en 200 años y piquito de nación no teníamos un mapa que nos dijera así es la vegetación. Lo acabamos de... Y para sorpresa, no de nosotros, sino de la gente, cuando lo presentamos, la región Caribe tiene el 20% de su cobertura original. ¿Saben por qué? Porque los títulos de la región Caribe son individuales, son títulos privados que volvieron al Caribe potrero, y nosotros decimos, lo que pasa en el Caribe es que está lo que la motosierra se llevó. En el Chocó geográfico, en las regiones de consejos comunitarios y resguardos indígenas, todavía no pasa eso. Lo que sí estamos afanando al Estado y al gobierno es que permita que las herramientas que hemos creado de manera participativa, que tienen incorporado planes de vida, planes de desarrollo, modelos conjuntos, generen una gobernanza, que es una palabra que todos usan, pero los modelos de gobernanza, los que sabemos cómo se articulan, cómo se diseñan y cómo funcionan, somos nosotros. Que tengan las hélices que quieran, pero que la base de esa hélice sean las comunidades étnicas que tienen el territorio, y que ese modelo de gobernanza se articulen los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, y que eso sea la carta de navegación para el desarrollo. Si no tenemos un desarrollo competitivo, seguro que la paz total va a estar muy lejos, el cierre de brechas muy lejos, y sabemos que con estos elementos que hemos constituido
en, en una herramienta que es el conjunto de todas las herramientas y como la conclusión final de lo que hay que hacer en el territorio, que tiene información nuestra, pero también tiene información de todos los que han levantado durante mucho tiempo y que se han aproximado al conocimiento del Chocó. No solo es ambiental, y perdón, del Chocó, no, del Chocó biogeográfico y el Pacífico, y que está soportada en esos dos pilares: la biodiversidad y los recursos naturales por un lado, y la cultura y el conocimiento tradicional por otro lado. Eso está cargado de conocimiento. Para que no nos digan que eso son sueños y que es muy romántico, le llenamos eso de conocimiento para que lo que estamos planteando ahí lo podamos dar con cifras. Nosotros creemos que en los negocios de la biodiversidad, por lo menos se pueden emplear 300.000, se pueden generar 300.000 empleos directos en el territorio y adecuados. Toda esa gente, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un proyecto con mi equipo técnico en el instituto porque hubo un asesinato de felinos, de gatos, de tigres y tigrillos y jaguares y pumas en el norte del Chocó biogeográfico de Nuquí. Y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para resolver este conflicto? Les voy a resumir en un par de minutos lo que hicimos. Buscamos los cazadores, les dimos las herramientas, les enseñamos las técnicas, generamos los mapas con ellos de dónde aparecían los felinos, preguntamos el por qué ellos los cazaban y nos decían es que porque en ciertas épocas se comen las gallinas, ese problema. Se reían ellos cuando les dijimos que íbamos a solucionar ese conflicto. Le dijimos, no, es que ustedes tienen un conflicto por el territorio. Pasamos de tener 15, 20 reportes mensuales de tigres, en este caso jaguares, ellos los llaman tigres, de tigrillos y de pumas, que ellos los llaman león de montaña, de 15 y 20 registros a tener 0 registros en este momento. ¿Qué hicimos con los cazadores? Les pusimos un salario mínimo, ellos son los que ponen las cámaras para hacer el fototrampeo, les enseñamos a montar y a desmontar la cámara, pero ¿saben qué era lo que más me interesaba? Y les decía yo a la gente de mi equipo, que mientras nosotros necesitamos 15 o 20 días en campo para saber en qué sitio ponemos las cámaras, los cazadores la ponen en 2 días y a la semana ya las pueden bajar y las tienen llenas full de fotografías de registros de eso. Entonces, miren cómo el conocimiento tradicional, una actividad que ellos hacían para defender el territorio y un modelo de gobernanza en el territorio nos hizo bajar de 15 a 0. Pero ahora ellos son los que hacen el monitoreo comunitario y nosotros seguimos con la estrategia. Esos son los empleos de la biodiversidad que se pueden hacer para monitorear los manglares, la piangua, para restaurar los ecosistemas dañados. Y ahí podemos meter 300.000 personas en todo el Chocó biogeográfico haciendo ejercicios y con pagos dignos. ¿Qué hacen las empresas, los municipios, las entidades del Estado? A la gente del territorio lo tienen calificado o cualificado como mano de obra no calificada y le pagan porque nosotros ya comprobamos que son expertos, que tienen el reconocimiento de las comunidades étnicas en esa experticia, que le evitan a una institución como la de nosotros 15 días en campo porque en 8 días son más efectivos que los mismos científicos que tienen la teoría pero que en la práctica no viven en el territorio. ¿Por qué no a esos generarles un empleo que tengan salud, pensión, seguridad social y que tengan un empleo digno? Estamos proponiéndolo, nosotros creemos que esto es una ganancia del conocimiento tradicional, del territorio, de la ley 70 y sobre todo de la combinación entre la ciencia, el conocimiento científico y el conocimiento tradicional. Entonces aquí hay un logro muy grande, nos escuchan, estamos planificando y creemos que vamos a empezar a generar indicadores que nos ayuden o que le ayuden al gobierno a cumplir las metas de transformar el territorio y el país. Muchas gracias, Giovanni, por esas apreciaciones muy concretas, muy sucintas, y bueno, me parecen fundamentales. Quiero aprovechar también para recordarles a las personas que nos acompañan diligenciar el formato de asistencia.
para que puedan obtener la certificación de su participación en estas 4 charlas organizadas por Cimarrón. No se olviden también de seguirnos, por favor, en redes sociales como @Movimiento Cimarrón. Allí nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y demás redes sociales um, que se encuentran en la internet. Yo quisiera, Giovanni, seguir también con algo que tú mencionabas y es esta presencia de multinacionales, ¿no? La pregunta va enfocada con lo siguiente, ante esta presencia de multinacionales, muchas de ellas europeas o del norte global, estadounidenses, que se han creado y que comercializan con los bonos de carbono en el mundo con grandes cantidades de dinero, mientras los pueblos étnicos se quedan o nos quedamos con las migajas. Te quisiéramos preguntar, ¿cuál debería ser para ti ese programa nacional grande del gobierno colombiano en cuanto a los bonos de carbón, de tal manera que convierta a las familias del Pacífico colombiano en guardas ambientales, dotándolos de un aparato institucional que genere ingresos en las comunidades y que permita a que la gente permanezca y explote de manera sostenible los recursos naturales del territorio? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner en conocimiento de cómo funciona toda esta estrategia global, ¿sí? Las empresas que generan impacto a nivel global tienen una responsabilidad ambiental de retribuir para mitigar esos impactos en los países donde aún se conserva la biodiversidad. Paradójicamente, los países más desarrollados son los que perdieron toda su biodiversidad para desarrollarse, y en este momento nosotros, los más pobres, tenemos la base de la biodiversidad que se asume mejoraría las condiciones de mantenerse, ¿no? Entonces, lo primero que hay es que entender cómo funciona esto. Lo que tenemos en el país en este momento son intermediarios, son los que, basados en el conocimiento del negocio, se han fortalecido económicamente porque pues hay negocios de intermediarios que la transacción es 50-50, 50 para la comunidad, 50 para el intermediario, solamente por decir dónde se transa o dónde se hace el negocio. Las bolsas de proyectos de deforestación evitada son internacionales y son abiertas. Si yo tengo mi hectárea y sé cuánto produce, cuánto captura de carbón, o sea, los árboles que están en pie lo que hacen es que capturan el carbón y no lo dejan que se incorpore a la naturaleza y se convierta en CO2. Entonces, si yo tengo la certeza y el conocimiento de cuánto capturan y conozco cómo funciona el negocio, o sea, dónde tengo que transar esa información, pues seguramente no necesitaría un intermediario. ¿Qué le proponemos nosotros a los gobiernos locales? O sea, a los alcaldes, a los gobernadores, al Estado, representado en los gobiernos de turno, que se vuelvan los intermediarios de ese proceso. Las alcaldías los municipios y los departamentos no tienen territorio. Bueno, yo soy de Quibdó, si ustedes hacen un ejercicio, Quibdó, el 10% de Quibdó es el espacio que le corresponde al municipio. El otro 90% de Quibdó está titulado a Cocomasi. Entonces, nosotros lo que decimos es que estos modelos de gobernanza deberían permitir eso, visualizar el negocio y tener una triple hélice donde sea el dueño del territorio, o sea, el titular del territorio, el que tiene las escrituras del territorio, que en este caso son los consejos comunitarios o los resguardos indígenas, la empresa privada y el Estado representado en su nivel local o a la escala local que funja como representante del Estado. Seguro que si eso se aplicara, no solo para transacciones de pagos por servicios ambientales y proyectos de deforestación evitada, sino para otras actividades productivas, sería mucho más rentable el negocio porque el Estado asumiría la plata del intermediario, vendría siendo el intermediario. Las multinacionales no llegan para el tema de transacciones de bonos de carbono.
los que llegan son los intermediarios que conocen el negocio, que conocen dónde se transa el proceso y que llegan, incluso muchos de ellos han usado la información del instituto porque nosotros tenemos información muy precisa de cuánto produce un bosque de manglar, de cuánto produce un bosque húmedo tropical, de cuánto produce un bosque subandino y andino. O sea que esa es una información disponible que las hemos generado con recursos del Estado, que está disponible y que los intermediarios la usan para hacer el negocio con los consejos comunitarios y los resguardos indígenas. Yo creería, para concluir, que hay que cerrar el espacio del negocio del intermediario, que el intermediario que ponga los recursos para la transacción a nivel internacional fueran los gobiernos locales. Esa es una manera de desarrollar los territorios. Es que un consejo comunitario que tenga 5.000 hectáreas, vamos a ponerle un poquito más, 10.000 hectáreas, y que por eso anualmente reciba 25.000, 30.000 millones de pesos para invertirlos en proyectos productivos sostenibles, le quita un peso al alcalde, un peso de encima. Es un indicador de calidad de vida y de desarrollo del territorio. Entonces, eso debería ser un elemento que se incorpora a los planes de ordenamiento, a los planes de desarrollo de los gobernantes locales, y así sería muy fácil de poder integrar eso a las dinámicas productivas del territorio, incluso porque nosotros lo tenemos definido dentro de nuestra línea de visión de desarrollo económico competitivo e integral del territorio como conservación ancestral productiva. Es que la gente del territorio dijo: ese bosque no lo voy a tocar, ese monte no lo voy a tocar, ese monte no lo tocan porque nosotros tenemos para decirle en el consejo comunitario donde yo estoy, en el espacio físico que es Cocomacia. Cocomacia tiene un poquitico más de 800.000 hectáreas, pero la ocupación de los sitios donde está Cocomacia no es el 10% de eso. El resto del territorio lo pudiera poner, ofrecer a disposición de eso con la información que ya hemos generado de cuánto produce eso y el cálculo, y unos recursos que se pongan desde las administraciones o desde el gobierno. Eso sería una maravilla. Lo que sí me parece peligroso y hemos estado muy preocupados es que se nacionalice el ejercicio de los proyectos de deforestación evitada, porque pasaría lo mismo que con los recursos de regalías. Entrarían las comunidades a convocarse para hacer ejercicios de usar lo que tienen dentro del territorio. Entonces ahí hay que estar en lo fino del asunto, en lo fino del arte, en la filigrana. No es cederse a crear una política que controle el manejo de los recursos, pero sí generar los instrumentos y las herramientas y principios dados en la norma y en la ley que puedan articular esto a los modelos de planificación territorial. Apreciaciones, tus reflexiones que alimentan no solamente a las personas que quizás están en contacto con estos procesos y con disciplinas acordes al quehacer del instituto, sino también frente a otras disciplinas, y reconozco que realmente me emociona escucharte y que nos proporciones esos datos de cómo la biodiversidad también nos convierte en algo poderoso y en una potencia también. Entonces, gracias por esas apreciaciones. Y yo quisiera, ya para ir cerrando, formularte la siguiente pregunta, y es: en esta dinámica de la irrupción de multinacionales cuya intención o cuyos objetivos resulta ser la comercialización con estos bonos de carbono, ¿cuál sería la posición del instituto, si la hay, frente a este intento por algunas multinacionales de comercializar vía bonos de carbono con la biodiversidad y con esa potencia ecológica de los territorios?
Sí, bueno, el acompañamiento en ese proceso, yo que estoy a cargo de la planificación y la ejecución de la investigación en el instituto, eh, siempre soy consultado por temas como estos de los consejos comunitarios de todo el territorio, de norte a sur. Eh, hay, hay una parte muy importante en el ejercicio que es la estructuración de la propuesta de cómo se va a regir eh, la, cómo se va a regir el uso del territorio una vez se transen esos bonos de carbono. Eh, para mí siguen siendo una oportunidad y a nivel institucional los hemos visto como una oportunidad siempre y cuando la base del conocimiento de las comunidades y la base del conocimiento científico de lo que hay adentro sea suficiente. Es claro que para cada uno de estos ejercicios se genera un plan de manejo socioambiental y ese plan de manejo socioambiental tiene que decir por los años que se transen en territorio qué es lo que se va a hacer, cada una de las partes, cómo va a actuar. Entonces yo creo que además del acompañamiento técnico desde lo ambiental para saber con suficiencia qué están transando dentro del territorio, es un acompañamiento jurídico, que tal vez creo que ahí hay una deficiencia en el ejercicio, porque muchas veces hemos tenido que prestar nuestros equipos jurídicos para que acompañen la revisión de los documentos con los cuales se va a hacer la transacción. Yo creo que se puede escribir un manual. Nosotros hemos estado en el ejercicio de estructurarlo, un manual de cómo aproximarse a la negociación. Estamos escribiendo un manual del diálogo que se tiene que hacer con el territorio para entrar al territorio, que no solamente es la ley 70, perdón, la consulta previa. En territorio hay muchas aproximaciones, no solamente con el tema de bonos de carbono, también hay con actividad minera. Entonces nosotros hemos hecho un ejercicio de por cada actividad ir contándole a la gente qué es lo que tiene que hacer en el paso a paso, consultar, generar conocimiento, generar la planificación, usar los planes de vida, usar los planes de desarrollo, tener un ejercicio por aquí. Estaba chismoseándome el chat y había una pregunta que no la terminé de leer porque estaba pendiente al interrogante central, que decía que sí, que todo esto suena muy chévere, pero que los consejos comunitarios tienen problemas internos. Y ese es un asunto de gobernanza. La gobernanza hay que fortalecerla y estoy de acuerdo con la persona que está en el chat, que no leí el nombre, porque el fin de la gobernanza es hacer un buen ejercicio dentro del territorio con cada uno de los sectores que ocupa el territorio para que las condiciones del territorio no se modifiquen ni se alteren, ¿sí? Entonces, ahí hay un desafío más, que es fortalecer esos procesos de gobernanza. No solamente es cómo el Estado nos ve, sino cómo nosotros vemos el Estado y cómo nos entendemos con el Estado para que las herramientas del Estado lleguen hasta el de nosotros, ¿sí? De manera efectiva y eficiente. Entonces, en conclusión, hay que estructurarse una ABC de cómo interactuar en el territorio para temas de pagos por servicios ambientales, uso de la biodiversidad en conservación y manejo de la biodiversidad. Eso cerraría un poco la brecha, pero ese negocio, hasta ahora la legalidad es total dentro del territorio y lo que tenemos que decir es condicionar cómo hacerlo y cómo abordar eso cuando las comunidades estén de por medio. Listo, muchas gracias, Giovanni, por todas las reflexiones, por todas eh, las formulaciones que has hecho en torno a este eje ambiental, en torno a la revolución agraria afrocolombiana. Y invitamos a las personas, a los participantes a ir formulando sus preguntas. Pueden dejarlas vía el chat o también pueden hacerlas de manera
de manera oral. Antes de dar paso a las preguntas, creo que el profesor Juan de Dios también tendrá una pregunta. También los invito a que vayan formulando, alzando la mano. Para terminar y darle la palabra al profesor Juan de Dios, para estar preparado también para esta conversación con Giovanni Ramírez. Solamente quería dejar algunos datos en cuanto al eje ambiental y algunos logros que se han hecho en cuanto al fortalecimiento del modelo de conservación fundado en las prácticas tradicionales afrocolombianas. También hay unas precisiones del profesor Silvio de considerar a nuestros territorios como un tesoro biodiverso. Somos el país con mayor número de especies y orquídeas, el segundo en plantas y anfibios y el quinto en ecosistemas continentales marinos. Eso acompañado con los territorios donde en su mayoría hay territorios colectivos titulados, nos convierte en guardianes de los bosques y los ecosistemas. Y no es de gratis, dice el profesor Silvio Garcés en su investigación, que la mayoría de los territorios donde hay menos deforestación coinciden con los territorios en donde mayoritariamente se han titulado estas tierras para nuestras comunidades. Entonces, una vez haciendo estas precisiones, profesor Juan de Dios, tiene la palabra. Gracias, Anderson. Y muchas gracias a Giovanni por tan interesantes apreciaciones en torno a la realidad ambiental y de la biodiversidad de nuestro Pacífico. El presidente Petro habla y habla, igual que la ministra, sobre la Amazonía. Y pocas veces en esos discursos le he oído mencionar el tema de esa gran región ambiental biodiversa del Chocó biogeográfico. En las gestiones que él ha estado haciendo de cooperación ambiental hacia el país, la inmensa mayoría la hace hacia la Amazonía. En este momento, ¿cuál es la agenda del Instituto del IIAP frente al Pacífico biogeográfico? Los proyectos estratégicos y especialmente en el tema de la asociatividad de los consejos comunitarios y comunidades en el Pacífico para fortalecer la gobernanza regional frente a la posibilidad que hay de negociar el tema de la prestación de los servicios ambientales, el tema de los bonos de carbono y el tema de la explotación racional de los recursos de la biodiversidad por nuestras comunidades, que no se puede hacer con cada consejo individualmente por ahí, consejos grandes, consejos de vereda, etc. Y lo segundo, ¿cuál es la reivindicación, la petición que debemos incluir en el pliego nacional de peticiones de las comunidades y organizaciones afrocolombianas al gobierno nacional,
en torno al tema del etnodesarrollo y el manejo ambiental de nuestra región biogeográfica del Pacífico. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, profesor Juan de Dios. Vamos a recoger, hacer una ronda de preguntas para que Giovanni nos responda al final. Hay la señora Carmen Emilia Paz Díaz, nos dice que es bióloga genetista. Puedes formular tu pregunta, ¿nos escuchas? Aquí estoy, ¿cómo estás? Señora Carmen. No, soy Henry Ah, Belalcázar. Aquí está el computador de mi esposa. sí, ya. Mira, yo lo que quería aportar es lo siguiente. Pues yo soy biólogo, soy genetista, tengo patentes en mejoramiento genético de flores, una experiencia de bastantes años en el tema. Y referente a cómo debe ser el manejo de los recursos naturales en el Chocó y en todo el Pacífico colombiano, hay una parte muy importante que es la riqueza genética dentro de la biodiversidad, porque es que la biodiversidad implica riqueza genética, ¿sí? Pues nosotros allí tenemos cualquier cantidad de material vegetal, porque pues es el fuerte mío. Y creo que pensar en cultivos extensivos, hoy apenas entendí, por ejemplo, que en la región del Atrato se podría hacer algo parecido, pero en la mayor parte del Chocó, pues, o del Pacífico, eso no se puede hacer. Pero podríamos convertir a la Universidad Tecnológica del Chocó en el centro más importante de estudios genéticos de la gran biodiversidad y de laboratorios de farmacéutica, de estudios de cómo extraer proteínas, vitaminas y una cantidad de elementos que son fundamentales. Un ejemplo sencillo es el premio mundial que se ganaron los jóvenes del Chocó, que pues a mí sinceramente se me vinieron las lágrimas apenas vi esa noticia, de cómo podemos convertir una región sin tocar una sola hoja y dañarla, en convertirla en un centro de biotecnología, pero a alto nivel. Y a eso quiero tocar otro tema que es muy pertinente, es el concepto de la ancestralidad. A mí me preocupa ese manejo que se hace de la ancestralidad, en el sentido de volver a lo primitivo, ¿me comprende? Un ejemplo, y pues espero que me lo entiendan, es para que comprendan, es el concepto de las parteras, por ejemplo. Volvamos a la partería. Eso está bien, porque en algún momento histórico fue necesario, pero, pero yo creo que ese no es el sentido. Pues nosotros podemos tener hospitales de alto nivel, centros de salud de alto nivel, donde sencillamente se trate los partos, porque pues las parteras, por muy expertas que sean, no podrán resolver ciertas cosas. Entonces es un ejemplo para yo decirles que nosotros no podemos considerar la ancestralidad, pues que yo la respeto mucho, que impida el avance científico. ¿Me comprenden? Entonces, creo que una de las grandes soluciones para el Chocó y para el Pacífico colombiano es que pensemos en el desarrollo biotecnológico de alto nivel, pero de un alto nivel, y que se concentre en esa región, porque allí es donde está la riqueza biológica y genética, no solamente de nuestra nación, sino del mundo entero. Entonces, ese es mi aporte. Yo he intentado varias veces llevar el conocimiento genético que tengo, por ejemplo, de tantos años, de dar cursos gratis, y es necesario a los estudiantes de último semestre de genética, de cómo montar un programa de genética, por ejemplo, como lo montamos nosotros aquí en Colombia, porque pues fue aquí en Colombia, de mejoramiento genético,
y de saber que la genética puede hacerse práctica y que nosotros lo podemos hacer. Bueno, no ha habido manera de hacerlo, pero yo creo que escuchándolos aquí, esa debe ser nuestra apuesta, ¿no? Convertir la Universidad Tecnológica del Chocó en un verdadero centro de biotecnología de alto nivel. Ese era mi aporte. Listo, muchas gracias. No sé si haya más preguntas. Yo tendría una pregunta para Giovanni y es si hay a qué entidades o a qué canales podríamos acudir las personas interesadas en profundizar sobre estos temas en aras de acceder a esta información o a este conocimiento que nos traes hoy hacia la charla y que pues en lo personal me parece muy interesante y me gustaría profundizar. Sería esa mi pregunta, Giovanni. Entonces, si no hay más preguntas, entonces, Giovanni, tienes la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Interesantes los dos cuestionamientos. Voy a tratar de empezar por el último, que no era una pregunta, pues era un aporte y le digo al profe de genética, al biólogo, bueno, mi colega, pero yo no soy del área de la genética, no soy genetista. Yo tengo experticia en biodiversidad y conservación. Pero sí, tiene mucha razón, es un potencial, el potencial genético, incluso eso responde parte de la pregunta que hizo el profesor Juan de Dios. La importancia del Chocó no solamente es por el número de especies, sino por la variabilidad genética que tiene, porque es una región muy nueva en términos geológicos y que todas estas especies nuevas que conseguimos son parte de un proceso evolutivo que empieza en la especiación y termina en la generación de nuevas especies y las variedades de esas especies, que pues las variedades no solamente son morfotípicas, sino genotípicas. Yo no me quiero meter a temas muy puntuales de biología, porque pues la conversación va más orientada hacia a qué rumbo o dónde enrumbamos el desarrollo del territorio, y eso enfocado desde un tema del agro, reforma agraria, la revolución del campo y, y, el, y la mirada de los afrocolombianos en ese proceso, cómo nosotros nos hemos visto atendiendo ese proceso. Entonces, hay oportunidades como la biotecnología. Lo que sí quiero resaltarle al profe es que las miradas tienen plazos. En una visión como la que nosotros pensamos que es a largo plazo, más de 30 años, uno puede tener eso como una mirada de mediano y largo plazo, pero para un plan nacional de desarrollo, que es donde nosotros queremos intervenir como territorio, y empiezo a responder la pregunta del profe Juan de Dios, es qué hacemos con lo que ya hemos logrado avanzar durante estos últimos 30 años para ponernos a disposición del gobierno y que el Estado, a través de este gobierno, pueda llevarnos al cierre de brechas. Yo quiero tener como unas preguntas no, unas palabras claves que son muy importantes. Cierre de brechas y cómo nos incorporamos nosotros en esa economía nacional, cómo nosotros incidimos en que la economía local del territorio esté movida por nosotros y una precisión. Nosotros no podemos hacer grandes cultivos, y eso lo dije, por la particularidad y la diversidad de los suelos y de la riqueza específica del Chocó. Hay unos suelos que son importantes para hacerlo y la frontera agrícola no la hemos explotado ni siquiera en un 20%. Estamos hablando de la prospección para usar. Por eso decimos, aquí hay que usar todas las herramientas que tenemos en el territorio, desde el conocimiento ancestral y el conocimiento científico. Los científicos no podemos limitarnos a que la verdad absoluta y revelada está desde la ciencia. Yo pues tengo una formación científica muy amplia, académica, pero les cuento que cuando llegué al instituto me di cuenta que toda la ancestralidad que hay en el territorio
nos reduce el tiempo de trabajo en el territorio porque nos da muchísima información. Entonces ahí hay un libro abierto del conocimiento de cientos y siglos de años que la gente ha convivido con el territorio, con la problemática del territorio y ha resuelto su vida a través de eso. Para mí las parteras y el tema de las parterías no es un tema de si hacemos un hospital de alto nivel o no. Claro, de tercer nivel hay que hacerlo. El tema de la partería es que es la opción donde eso no existe, ¿sí? Donde no está la infraestructura del Estado y que por más voluntad que tenga el gobierno no va a llegar. Entonces, ¿cómo hacemos con la gente que tiene esta condición allá? Eso hay que ponerlo en una balanza y que sea complementario. La complementariedad es importante para promover el desarrollo y posicionarnos en las economías nacionales. Ese es el principio. ¿Cómo hacemos? Y profe Juan de Dios, sí, hemos desarrollado una visión, hemos estructurado, mejor dicho, una visión de desarrollo territorial competitivo que tiene 6 pilares. Esos pilares están alineados con objetivos de desarrollo sostenibles que creemos que es la carta de navegación del mundo porque no hay recursos si no se alinean a los ODS y están alineados con las transformaciones, los catalizadores y las macrometas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué cogimos en esta visión? Jalamos toda la información que contienen los planes de vida y los planes de desarrollo de comunidades étnicas porque queríamos que fuera la base del desarrollo. Si alguien piensa el desarrollo salido de las comunidades étnicas, que son los que tienen el territorio, por ahí está el primer error y eso es lo que ha hecho el Estado, mandarnos modelos de desarrollo. Ahorita no podemos decir que el desarrollo de nosotros es en fabricar chocolates, en volver la parte andina de nosotros cafetera, no. Nosotros lo que necesitamos es con este modelo que tenemos que parte de lo ancestral y creo que es lo más rescatable de lo que hay en el territorio. Si no tuviéramos lo ancestral y no tuviéramos la titularidad de la tierra, no tuviéramos lo que hoy hemos conservado. Y en esa medida tenemos que ir avanzando en mostrar la fortaleza del territorio en el ámbito nacional. Hay que salir, profesor Juan de Dios, usted que tiene, yo me lo he conseguido en algunos escenarios de incidencia académica, pero también de incidencia política y de gestión. Ahí hay que poner esta plataforma que nos representa a todos. Hay que pasarla por el territorio y revisarla, pero hemos hecho un ejercicio de revisión con el Sistema Nacional Ambiental en Territorio, o sea, las corporaciones, los institutos, la academia. Hemos hecho una revisión y estamos todavía reforzando esta estructuración porque creemos que si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental para proponer un modelo de desarrollo que salga desde nosotros, que tenga no solamente, y estoy muy de acuerdo aquí con algunos que escribieron en el chat, no solamente lo étnico y una mirada diferencial, no, lo diferencial de nosotros es la forma como hacerlo, no que nos traten diferente. Entonces, en ese modelo de desarrollo que estamos terminando de estructurar y que estamos socializando, esos 6 principios para el desarrollo son la conservación ancestral productiva. Seguro que en las palabras que recogieron donde hablaban que somos los guardianes, bueno, aquí ya no queremos ser los guardianes, sino los empresarios de esa conservación. Hay que potencializar el uso de la biodiversidad de manera que las herramientas que hemos construido en el territorio nos permitan incorporar en esos modelos y en esos canales de desarrollo donde ya hay otros países. Y no nos cansamos de poner el ejemplo de Costa Rica, de Indonesia, en tener una producción sostenible que no solamente se base en la agricultura, sino que se base en la agricultura sostenible y ahí entran, y es muy importante lo que decía el profesor, el biólogo genetista, cómo nosotros logramos que las especies que tenemos en territorio puedan adaptarse a las condiciones y cómo mejorar esas especies, esas biotecnologías. Necesitamos formar a la gente para el negocio, necesitamos tener carreras de ingeniería industrial química con énfasis en recursos naturales, necesitamos tener
técnicos y tecnólogos que nos permitan incursionar en esos modelos de desarrollo que tienen la innovación adentro. No estamos diciendo que vamos a volver a la prehistoria, lo que estamos diciendo es que basado en eso vamos a mejorar la técnica, y esa mejora de la técnica tiene que ser acorde a la cultura, pero también acorde a las condiciones ambientales. Entonces, profe Juan de Dios, ya tenemos ese modelo, es una visión de territorio. Para la pregunta aquí de nuestro moderador, lo tenemos alojado en una plataforma que la pueden conseguir entrando a la página del instituto y buscando el enlace que es CIAPC, Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico, y ahí consiguen todo lo que tenemos disponible para el uso. Están las investigaciones, las caracterizaciones, las herramientas, los instrumentos, la cartografía del territorio con las capas cartográficas. Si quieren saber dónde está un consejo comunitario específicamente, está dónde hay un resguardo indígena, cómo son los páramos, dónde está la delimitación de los páramos, las ciénagas, los manglares. Entonces ahí tenemos un conjunto de información, un conjunto de datos que pueden revisarlo con mucha facilidad, o pueden hacerlo directamente desde cualquier navegador www.ciap, Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico, y ahí de una vez entran. Entonces yo quiero nuevamente agradecer. Seguro que estos espacios son importantes porque si algo no hemos tenido en el territorio es la capacidad de escucharnos, de ponernos de acuerdo y de proponer herramientas desde adentro, desde el territorio. Entonces, nosotros creemos, ya hemos estado y tenemos la misma preocupación que el profe Juan de Dios. Estamos haciendo todo lo posible por meter en las narrativas nacionales al Chocó biogeográfico como una región igual o más importante que la Amazonía por su condición. Recuerden que todo lo que hacen los migrantes, que esta mañana viene el noticiero, que se vienen de todos lados, cogen Antioquia o cogen desde Nariño hasta y llegan al Chocó y pasan, eso es lo mismo que hacen las especies. Eso hacen todas las especies de fauna, y la flora también se mueve por ese corredor. El punto más importante de América está entre Jurado Acandí y Unguía. Eso es el puente que une las Américas, y no solamente para que pase la gente, por ese puente siempre ha pasado la biodiversidad para hacer intercambio genético y tener las condiciones tan importantes que tenemos en el Chocó biogeográfico. Y lo que sí estoy seguro como biólogo es que ya la era de amarrarse al tema de que estamos aquí, hemos sido los custodios de la biodiversidad y de la cultura, no. Ahora tenemos que hacer buen uso de ella y proponerla para que nos enclavemos en los negocios, porque la vida se mueve con números, en los negocios nacionales e internacionales, transándonos con la biodiversidad y la bioeconomía bien usada, porque ya tenemos suficiente información para empezar a generar estos espacios económicos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Giovanni por esa información.